Pero menos mal que no hay clase y práctica de fisiología. Pero bueno, la nefrología fisiológica. Nefrología, riñones. Entonces, habíamos mencionado, estarán de acuerdo conmigo, en que el riñón trabaja con agua. Es decir, el jugo que le llega al riñón como tal es importante. Y cada riñón dijimos que recibe cada minuto 1100 mililitros promedio de sangre, de los cuales entran a través de su sistema arterial, que ya dijimos que era la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobulares, luego serán las arterias arcuatas o arciformes, como le quieras llamar. Después eran las arterias interlobuliares, para finalmente terminar siendo las arteriolas aferentes. Ok, que iban a terminar llegando al glomérulo. Pásenle, aquí me lo es. Adelante. Hoy no hay práctica de fisiología, pero tampoco hay salón 307, lo cual hace que nos haga recordar y valorar lo que no tenemos. No es hasta que te quitan lo que tienes cuando ya empiezas a apreciarlo. Esa es una verdad del universo, una verdad humana. ¿Estás de acuerdo conmigo, Andrea? Que no es hasta que nos quitan lo que tenemos que lo empezamos a apreciar. Excelente, 50 puntos para Gryffindor, seguimos. Entonces, 1100 mililitros llegan, pero solamente al glomérulo, para ser trabajados, llegarán 625. Y el resto de esos 1100, ¿qué, profe? Van a nutrir al órgano como tal. O sea, van a entregarle sus aminoácidos, van a entregarle su oxígeno, van a entregarle sus nutrientes, su glucosa, todo lo que necesitan para vivir como órgano. ¿Ok? Entonces dijimos que al glomérulo, por medio de la arteriola aferente, llegan 625. Y estos 625 entonces van a ser trabajados por la barrera de filtración, chicos míos. La barrera de filtración, la mejor barrera de filtración de todos los tiempos. Y esta barrera de filtración dijimos que era ¿qué? La arteriola aferente, pero modificada, mutada adentro de la cápsula de Bowman, que juntos en conjunto forman el corpúsculo renal. Y dijimos que eran tres capas, una hasta mero adentro, que era el endotelio fenestrado, no me puedes dejar mentir. Dijimos que al igual que una rocaleta, hacia afuera estaba envuelto en una capita de otra capa de barrera que filtra por carga eléctrica, una barrera llamada membrana basal, que estaba hecha principalmente de colágeno tipo 4, tipo 5, atribuyéndole, mejor dicho, a la barrera de filtración, o al menos a esa de ahí, la cualidad de repeler sustancias que vengan cargadas negativamente. Y encima, abrazándolo por medio de sus piecitos, teníamos al pulpo de Mario Bros, o sea, al podocito. El podocito, que también va a filtrar por tamaño y forma, y así esos tres forman la barrera de filtración. Meramente es un vaso sanguíneo, enrollado sobre sí mismo y modificado una vez adentro de la cápsula de Bowman. Bien, habíamos mencionado pues que el hecho de trabajar con agua, el hecho de filtrar la sangre, quiere decir que esta va a trabajar bajo presión. Otro punto. También habíamos mencionado ayer, chicos los míos, desmiéntanme si no, que la presión, muy importante, la presión arterial con la que llega el jugo al riñón. Cuando el jugo sale por la gran arteria aorta, trae 120 milímetros de mercurio de fuerza. Mientras más te vas alejando de la fuente, mientras más te vas alejando del corazón, la fuerza va disminuyendo. Por lo tanto, a la altura en la que llega a la arteria renal, ya no llega con 120 milímetros de mercurio, sino que ya llega acá un poquito debilitado a 100. Pero, cuando llega a la arteria aferente, ya disminuyó incluso su fuerza, llegando meramente con una fuerza de presión de chorro de 60 milímetros de mercurio. Es ahí entonces donde dimos pie, ustedes y yo, chicuelines míos, a las fuerzas de Starling. Y esquematizamos entonces al glomérulo. Aquí lo va a tener que hacer más chiquito y un poquito más despacito, porque como verás, este pizarrón está pandeado y se está moviendo, y yo, que soy bien mareable, lo cual me dificulta ir a Vallarta. Luego me mareo. ¿Y para qué quieres que vomite? La última vez que vomité estaba en las fiestas de octubre y me había subido al Twister, pero por suerte estaba en quinto de preparatoria. La mala es que había ido a quedar bien con una muchacha.
El problema es que en vez de haberla invitado al cine, en vez de haberla invitado al teatro, en vez de haberla invitado al boliche, en vez de haberla invitado a otro lugar más decente, ¡vamos a las fiestas de octubre! Ándale, profe, ve. Entonces, el problema es que vamos, la muchachera de gustos de subirse a esos juegos mecánicos y el profe que le tiene favor a esas cosas hizo lo que cualquier ser humano que está quedando bien por una muchacha hace. Le dijo, sí, subamos. Entonces, bueno, yo no sabía que se llamaba Twister precisamente por huracán. Y bueno, solo digamos que la cosa acabó así. Llego, al menos me dejó acompañarle a su casa y yo le dije, oye, lamento haberte vomitado los pies. Y la muchacha dijo, y yo lamento haberme puesto sandalias. Así, exacto. Y le dije, mira, ¿qué tal si para evitar olvidar este mal trago, el de los guaraches malos, vamos a dar una nieve? Me dijo, no, la verdad es que quisiera entrar a lavarme los pies. Sí, tiene razón. Y ahí fue el final. Exactamente, pero a veces el universo puede estarte haciendo un parote y ni te das cuenta. Sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la muchacha se volvió catequista. Volviendo entonces al rollo, volviendo entonces al punto, digo, o sea, se fue pues de sacerdotisa, pues de monja. Pero bueno, en fin, aunque te diré, esas son las más pasionales. Pero bueno, te digo, la arteria aferente, dijimos que esta línea punteada, chicolines míos, esta línea punteada en naranjita representa la barrera de filtración. Y para poder decidir qué se va a los tubos, o sea, qué se va al drenaje, aquí vas a poner túbulo contorneado proximal. Ok, ¿quién va a decidir qué sale o qué jugo se queda? Las presiones, las fuerzas de Starling. Dijimos pues que la primera fuerza de Starling era la presión hidrostática, meramente la fuerza con la que el agua, o sea la sangre, está llegando a esa zona. Meramente la fuerza, la potencia, mientras más agua, más presión. Y la fuerza de Starling, presión hidrostática, estarás de acuerdo conmigo en que era una fuerza que clama porque se salga el agua, es decir, que el agua abandone el vaso sanguíneo. Y si estás adentro de la cápsula de Bowman, solamente puedes irte hacia un lado. ¿Hacia dónde? Hacia los túbulos. Por cierto, recordando, ayer estábamos mencionando, como bien dijo Alesia, sobre el corpúsculo renal, que era la conjunción de arteria aferente con arteria eferente, y la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Vamos a recortarlo aquí, clic, 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 clic. Ok, entonces fíjate muy bien, dijimos que el glomérulo meramente es una mutación, meramente es una alteración de la arteria aferente que hace una especie de madeja, bola de estambre, hace una especie de madeja, bola de estambre, adentro se enrolla, se da maromas y está sostenida por las células del mesangio. Sí, ok. Habíamos mencionado también, chicolines míos, que la pared de la esfera, la pared de la cápsula de Bowman está hecha de células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. O sea, formando las paredes, con excepción de la parte de atrás que son cilíndricas, conformando la mácula densa. Sí, ok. Entonces, fíjate muy bien. Tomando en cuenta la estructura de la barrera de filtración, entonces asumirás que los podocitos estarían aquí, mira, aquí habría un podocito con sus manitas. Aquí habría otro podocito, aquí habría otro podocito, aquí habría otro podocito, porque están formando la última capa de la arteria modificada. O sea que la capa que primeramente tú vas a ver en el glomérulo, o sea esa madeja, esa bola de estambre de arteria, la primera capa que vas a ver van a ser podocitos ahí ilustrados en café, ¿sí? Y si los quitas vas a ver la membrana basal, y si la quitas vas a ver el endotelio fenestrado. Ok, fíjate muy bien entonces. Esa barrera de filtración dice, por mis armas va a pasar todo el jugo y a través de mis hendiduras, a través de los poros, a través del espacio entre estructura y estructura, va a filtrarse, va a gotear lo que futuramente será la orina. Ok, entonces ustedes son como una coladera. Oye, y eso que va a filtrarse, eso que va a gotear hacia todos lados, que es la futura orina, ¿hacia dónde va a pasar? Mira, va a pasar aquí, profe, a este espacio que está entre las paredes de la esfera y mi bola de estambre. Ahí, ese espacio de la esfera que está libre, ahí va a pasar esa orina, ¿ok? Y ese espacio, ¿cómo se llama? Se llama espacio de la cápsula de Bowman. Espacio de la cápsula de Bowman, chiquilines míos. Profe, ¿qué? ¿Te faltó dibujar la mácula densa? Bueno, pues la ponemos, mira, aquí está la mácula densa, una serie de células especializadas
que comparten barda con el túbulo contorneado de esta que por ahí va a pasar y se le va a encimar. Ok, entonces, ¿qué es barrera de filtración? Ey, que tú eres una larga línea de barrera de filtración enrollada sobre sí misma formando el glomérulo. Sí, a través de tus pequeños espacios entre capa y capa se va a filtrar la orina. Sí, y esa orina va a acabar estando en el espacio de Bowman. Sí, y ese posteriormente se va a ir al túbulo contorneado proximal y seguir el tubo de drenaje. ¡Ese! Ok, entonces, volviendo a las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling nos dice, la presión hidrostática es la primera fuerza y es la fuerza con la que el agua va a decirle salte al espacio de Bowman. Ok, ¿con cuánta presión, con cuánta fuerza dijimos que presionaba la presión hidrostática, chiquilines? 60 milímetros de mercurio, concordando entonces con la presión de la arteriola aferente, que es la presión y la fuerza con la que llega el glomérulo. Acuérdate, de la arteria aorta salió con 120, a la arteria renal llegó con 100, y a la altura ya de los glomérulos ya llega con un mísero 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Bien, también platicamos el día de ayer, estarán de acuerdo conmigo, en la contraparte, la presión coloidosmótica. Presión coloidosmótica, también conocida en el bajo mundo como presión oncótica. Sí, más o menos me acuerdo. Sí, dijimos que esa presión coloidosmótica o presión oncótica era básicamente una llamada perdida. A ver. Santa madre, ni la veo. A ver. Ah, caray, la doctora Tania Campos. Me pregunto, ¿ya estoy corrido? A ver. Volviendo al punto, chavalitos míos, la presión oncótica y coloidosmótica. Esa era la presión que se opone. Esta dijimos que es una presión que se está oponiendo, una fuerza que dice no, no te salgas. Le dice al agua, quédate, permaneces, no sales, te quedas. Ajá, y esa mencionamos que es una presión que está patrocinada por proteínas. Proteínas que forma el hígado, que andan en toda la circulación y la zona del glomérulo no es la excepción. Y me acuerdo también, si es que la memoria no me falla, ajá, ¿qué le dimos nombre? Dijimos que eran 3 principales proteínas, las cuales se encargan de jugarle al Magneto, el mejor personaje de Marvel de todos los tiempos, interpretado por el abuelo Ian McKellen, el canocito de las primeras de los X-Men, pero sobre todo magistralmente interpretado por la mano fina de Michael Fassbender, o sea, el Magneto joven, ¿verdad? También visto y también un extraordinario papel en Bastardos sin Gloria. La recomendación del cine de hoy, Bastardos sin Gloria, está en Netflix, de Quentin Tarantino, el mejor director de cine de todos los tiempos. Por favor, véanla, Tarantino. Ahí está, Bastardos sin Gloria, extraordinaria película. Bien. En fin, siguiendo entonces el rollito, le habíamos dicho, habíamos platicado ayer, Andrea, estarás de acuerdo conmigo, en que las 3 principales moléculas proteicas o proteínas pues son, la albúmina, 2, el fibrinógeno y finalmente las globulinas. ¿Verdad? Ok, habíamos dicho que también estas vienen directamente del hígado, por lo tanto puedes medirlas para saber si el hígado está chachando adecuadamente. Un parámetro de laboratorio, una pipetita que llamamos PFH, pruebas de función hepática. Sí, maravilloso, excelente. Bien, entonces fíjate muy bien. Cuando entremos a la fisiología de la circulación, chicolines míos, vamos a ver que esas fuerzas de Starling van a operar en cada tejido. Míralo, imagínate que esta es una arteria. ¿Cuál es la versión más chiquita de un vaso sanguíneo? El capilar. Entonces, imagínate que este es un capilar, ya no en el riñón. Ahorita imagínate que es un capilar en cualquier parte del tejido, digamos el músculo, digamos la piel. Ok, el rollo, chicuelines, es que las fuerzas de Starling nos dicen, mira, profe, las fuerzas de Starling están diseñadas para que cada tejido reciba sus nutrientes y su agua, pero que no se les vaya la olla. Ah, ok, entonces no debe de ser el nutriente en demasía. No, por eso se diseñaron las fuerzas de Starling. Ah, ok, las fuerzas de Starling entonces aseguran una adecuada llegada de nutrientes y de agua y de líquido a los tejidos, ni más ni menos, ok. Entonces quiere decir que en el capilar, que califica como un vaso sanguíneo, ¡ay! Yo como el Juan Gabriel de los memes, ¿verdad?
Y de cuando miras a la maestra rubia, güera, quitarte el 307 yo. En fin. Entonces, la presión hidrostática está en el vaso sanguíneo y esta clama porque el agua se salga. En el mismo vaso sanguíneo también está la presión coloidosmótica, la de las proteínas, que le dice al agua, quédate. ¡Ah! Pero aquí viene un punto, un as bajo la manga. El tejido dice, profe, profe, ¿quién habla? El tejido. Ah, ponme sonrisita y ojitos. Ah, hola tejido, hola profe. Me saluda. Ahí está. Ok, hola tejido, ¿qué tienes que decirnos? Ah, profe, ¿qué? ¿Estás diciéndole a tus chicuelines que tiene el vaso sanguíneo presión hidrostática y coloidosmótica? Sí. Ah, pues adivina qué. ¿Qué? Yo tejido también tengo las mismas. Ah, no me jodas. Sí, estamos de acuerdo cuando platicaste con tus muchachos que el cuerpo está hecho 60% de agua, ¿verdad? Sí, y les dijiste que 40% de ese 60 estaba en los citoplasmas. Sí, y 15% del otro 20 restante para formar los 60% estaba en el espacio extracelular, ¿verdad? Sí. Quiere decir entonces, profe, que tus muchachos ya asumen que en el tejido también hay agua. En el espacio extracelular, mejor conocido como espacio intersticial, mejor conocido como espacio intercelular. Sí, ahí hay agua. Y adentro de las células también. Sí. ¿Quiere decir que hay agua? Sí. Ah, pues yo también entonces tengo por consiguiente ¿qué? Presión hidrostática. Presión hidrostática que le va a decir a mi agua de tejido, te me vas al vaso sanguíneo. Y no me jodas, y la fisiología se espesa. Y entonces le digo, ok, déjame adivinar, querido tejido, que si tienes presión hidrostática, porque obviamente tienes agua, quiere decir que también tienes, así es, profe, también tengo presión coloidosmótica, porque también tengo proteínas. ¿Dónde? En mi espacio extracelular. ¿No dijimos que el espacio entre célula y célula está hecho de ácido hialurónico, colágeno y dermatán sulfato? Sí, ¿qué es eso? ¿Proteínas? Ah, entonces va a ser una guerra. Presiones de Starling de un lado contra presiones de Starling del otro. Fuerzas en el tejido, fuerzas del capilar. Sí, así es. Y va a haber una estira y afloja y vamos a ver cuánta fuerza tiene el tejido para aventar su agua al vaso sanguíneo. ¿Cuánta fuerza tiene el agua del vaso sanguíneo para salir al tejido? ¿Cuánta fuerza tienen las proteínas del tejido para decirle al agua, te quedas conmigo? ¿Y cuánta fuerza tienen las proteínas del capilar, o sea, del vaso sanguíneo, para decirle a su agua, Nel, te quedas conmigo? O sea, ¿va a haber ahí cantidades? Sí. ¿Va a haber lucha? Sí. Pero ya llegaremos a eso. Seguimos enfrascados acá. Quiere decir entonces, chicolines míos, que basándonos en que hay fuerzas de Starling en el vaso sanguíneo, como en el tejido como tal, es normal pues que la cápsula de Bowman, es normal que en el espacio de Bowman, ahí donde está goteando la orina que es filtrada por la barrera de filtración, la orina que es filtrada a ese espacio que es agua, ok, por lo tanto entonces asumes que tiene fuerza, ¿verdad? Entonces tú le dices, oye orina, ¿qué? Tú la que está de amarillita, ¿qué? ¿Estuviste goteando? Sí, mira, aquí me pusiste goteando, profe. Ey, ¿estás ahí encerrada provisionalmente en la cápsula de Bowman? Sí, después me voy a ir al túbulo contorneado proximal. Ok, oye, pero en tu estancia que estás ahí mientras, ey, eres agua acumulada en la esfera, ¿no? Sí, ¿y tienes fuerza? Claro, profe. Quiere decir que la cápsula de Bowman también tiene presión hidrostática. ¿Por qué? Porque está almacenando ahí orina. Está almacenando agua, va a haber presión hidrostática y esa presión hidrostática, ¿dónde se va a querer ir? Hacia el capilar de nuevo. ¿Sí se entiende entonces? Ayer platicábamos, la cápsula de Bowman no puede tener presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque esa la dan las proteínas. ¿Y no dijimos ayer que en la cápsula de Bowman no debe haber proteínas? Ojo, no debe haber proteínas. Sí puede haber aminoácidos, pero proteínas formadas, hechas y derechas no. ¿Sí se entiende? Ok, entonces el espacio de Bowman es un lugar que no debe tener proteínas y no tiene, pues, en situaciones fisiológicas. Por lo tanto, tendríamos tres fuerzas de Starling compitiendo unas contra otras, ¿verdad? Y estas son, ¡epa! Presión hidrostática con sus 60, ¡qué chido! Ayer le dimos fuerza, o denotamos la fuerza de la presión oncótica coloidosmótica, sí, ¿verdad? 32. Ah, sí. Eso. Entonces nada más nos falta otorgarle fuerza a la presión hidrostática de la orina que está contenida en la cápsula de Bowman. Orina que se quiere regresar al capilar. Oye, presión hidrostática, ¿qué? ¿De la orina? ¿Qué? ¿De la cápsula de Bowman? ¿Qué? ¿Tú quieres irte de nuevo al capilar? Sí. ¿Con cuánta fuerza? 18, profe.
Madre mía, oye, pero no tienes coloidosmótica, ¿verdad? No. Entonces es hora de la matemática. Aguarde que tu profe es enemigo jurado de las matemáticas, excepto cuando llega la paga. Ahí sí me vuelvo más matemático que Pitágoras, porque si me pagaron un peso menos, ¡újule, Julita, olvídate! Me pongo peor que pensionado jubilado. En fin, entonces fíjate muy bien. Tenemos fuerzas a favor de que se salga la orina. Ok, vamos a poner aquí. Fuerzas a favor de la filtración versus duelo de titanes, fuerzas que mantienen al jugo en el capilar, o sea, en el glomérulo, o sea, en el vaso sanguíneo. Ok, perfecto, adelante, anotado. Entonces, fuerzas que quieren que salga el agua, fuerzas de filtración, la presión hidrostática de la arteria aferente, que eran 60 milímetros de mercurio. ¿Esa es la única que quiere que salga el agua? Sí. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen? ¿Cuáles son las fuerzas que quieren mantener al jugo en el vaso sanguíneo? Bueno, es la coloidosmótica de las proteínas, que dijimos que era 32. ¡Epa! Y aparte y encima es la presión hidrostática de la orina de la cápsula de Bowman. O sea, presión hidrostática de la orina de la cápsula de Bowman, que dijimos que era 18. ¡Epa pues! Aquí tenemos entonces duelo de titanes. Por un lado, tenemos la presión de la arteria aferente convertida en glomérulo, que dice sal-agua, contra versus 32 de las proteínas que le dicen al agua, quédate, y 18 de la presión hidrostática de la orina, regrésate al capilar. Ok, 32 más 18, 50. Hora entonces de ver. ¡Epa! Ahí estamos. Entonces, ¿quién gana? Hay una diferencia de 10, ¿verdad? 60 menos 50, 10. Ok, entonces, ¿quién está ganando? A favor de la filtración va a ganar la presión hidrostática con una victoria de 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, a la altura del glomérulo, el agua que llega por la arteria aferente quiere salirse, las proteínas no lo dejan, y la orina que logró salirse quiere regresarse. Hay fuerzas presionando, y al final, ¿cuál va a ganar? La más fuerte, en este caso la de 60. Entonces quiere decir que, de manera fisiológica, arteria, sangre que entra al glomérulo va a forzar por filtrarse a las tuberías y cápsulas de Bowman a una potencia de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Llegó con 60, pero se filtra a 10. ¿Por qué? Por las fuerzas que se le estaban oponiendo. ¿Sí, más o menos? Sí. Lo que decíamos ayer, tomas más agua, aumentas la presión hidrostática y va a haber más filtración, por eso orinas más. Comes demasiadas proteínas, aumentarías la coloidosmótica y no va a haber filtración, insuficiencia renal por exceso de proteínas. ¿Sí, más o menos? Ok. ¿Qué pasaría entonces, profe, si la orina en la cápsula de Bowman aumentara? Aumenta la presión hidrostática de la orina y se regresa al capilar por la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Oye, ¿y eso pasa mucho? Sí, aquí en México sí. ¿Por qué? Porque a la gente le salen piedras en los riñones. ¿Por qué? Porque somos el lugar número 1 en bebedores de Coca-Cola. Empezando por el profe, ¿eh? Ok. A mí me criaron, a mí me paladearon, mi abuela, que obviamente no nos quería, con Coca-Cola. Bueno, Pepsi. Y entonces ahí tienes al profe desde los 4 años, yendo al kinder con su lonchera y su vasito, tu termo de coca. Sin saber los efectos que tendría. Pero bueno, todavía no generó piedras. Pero imagínate que una persona que sí genera piedras, la mayoría de las piedras en los riñones es por fósforo. Y adivina qué bebida trae mucho fósforo. La coca. Entonces imagínate que se te hace una piedra aquí. El riñón sigue filtrando orina, sí, y esa orina que no puede transcurrir hacia la vejiga, estarás de acuerdo conmigo en que, ¿qué le va a pasar? Se va a regresar por donde vino. Va a regresarse a la pelvis renal, va a llenar a la pelvis renal, va a llenar a los cálices mayores, va a llenar a los cálices menores, se va a meter por la papila de las pirámides de Malpighi, se va a regresar por el túbulo colector, se va a regresar por el asa de Henle, se va a regresar por el túbulo contorneado proximal y se va a regresar ¿a dónde?
a la cápsula de Bowman porque no puede avanzar la orina, aumentando la presión hidrostática de la orina y regresando la orina hacia el capilar, disminuyendo por lo tanto la filtración. Y una persona con taponeo de ureteres por piedras en el riñón se puede generar una insuficiencia renal por retrogratividad. ¿Sí? ¿Más o menos? Por eso también hay distensión abdominal cuando nos aguantamos las ganas de empezar a... Así es, exactamente, precisamente nadie debe de aguantarse las ganas de orinar, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque eso hace daño. Aparte, ustedes cuando ya entran al tercero van a ver una divertida materia que se llama microbiología parasitología, y van a ver que hay bacterias simbióticas y va a haber bacterias que vienen a matarnos. Las bacterias simbióticas son un montón de conjunto, un simpaticísimo conjunto de bacterias que viven con nosotros. No les dañamos y no nos dañan, a menos que se les dé la oportunidad. Y estoy hablando de ti, de una bacteria súper divertida que se llama Escherichia coli, versión urinaria, que ahí vive en la orina. Y si uno se aguanta de ir a orinar, la orina se agolpa, la orina se concentra, la orina se estanca mayor tiempo ahí, no está fluyendo, y entonces la Escherichia coli agarra esos desechos de la orina, se los come, se reproduce y genera una infección. Aguantarse de orinar te puede hacer una retrogratividad de la orina, generándote un fallo en las presiones hidrostáticas, pero sobre todo te puede infectar la orina por esa bacterita que se llama Escherichia coli. ¿Sí, más o menos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los glomérulos, el millón de glomérulos, sí, por cierto, así te mencioné cuántos glomérulos, cuántas nefronas hay en cada riñón, más o menos, en promedio, 1 millón por cada riñón. Entonces, 1 millón de nefronas por riñón. ¿Quiere decir que cada una de ese millón de nefronas tiene un glomérulo? Sí. ¿Al cual le llega jugo por la arteria aferente? Sí. ¿A una presión de 60 milímetros de mercurio, presión hidrostática? Sí. ¿Que se pelea con la presión de sus proteínas y la presión de la orina? Sí. ¿Pero que al final gana por una diferencia de 10 milímetros de mercurio? Sí. Maravilloso. Sigamos entonces, es que no hay ninguna duda. No hay duda, ¿verdad? No. Bien, entonces volvamos a la cantidad. Volvamos a la cantidad de jugo, profe. Los 625. Entonces yo entrevisto al glomérulo y le digo, ok, glomérulo, ya entendí. A ti entonces, glomérulo, te van a llegar 625 mililitros cada minuto. Sí, a una fuerza de 60 milímetros de mercurio. Sí, para que tú filtres y compitas con las otras fuerzas de Starling. Sí, que al final vas a filtrar. Sí, porque gano por 10 milímetros de mercurio la suma y la batalla. Sí, ok, maravilloso. Oye, glomérulo, ¿qué? Bueno, ya sé que te llegan 625. Sí, y que los vas a trabajar a 10 milímetros de fuerza. Sí. ¿Cuánto de esos 625 vas a mandar al espacio de Bowman? ¿Cómo? Sí. 625 de jugo te llegan por la arteria aferente. Pero de acuerdo a la fuerza de 10 milímetros, ¿cuánto va a estar ya aquí listo para irse por las tuberías? Solo esto, profe. Chale. Tanto rollo, tanta batalla, tanta diferencia de fuerzas para filtrar 125. Así es. Ok. Anotado. Otra vez. Cantidad de chicuelos. Esta no hay opción. Nos las tenemos que aprender. ¿Cuánto jugo le llegó al riñón? 1100. De esos 1100, ¿cuántos llegaron al glomérulo? 625. ¿Y cuántos pasó al espacio de Bowman? 125. Aquí es donde viene una pregunta que les van a hacer mucho en fisiología y en fisiopatología. Bueno, fisiología yo no, pero en fisiopatología en el futuro semestre, si es que no les toca conmigo. ¿Cuánto es esto? Te van a decir, oye, ¿me podrías decir cuánto es la fracción? Acuérdate, cuando te preguntan fracción se están refiriendo a porcentaje, ¿eh? Te van a decir, dinos por favor, de acuerdo a la fisiología, ¿cuánto es la fracción del filtrado glomerular en una persona normal? Recio. Sí, es el 20%. Recio. 20%. Exacto. Cuando te pregunten eso, tú les dices, la fracción de filtración de los glomérulos, mi buen amigo, en situaciones normales es 20%. ¿Por qué? Porque 125 es el 20% de 625. ¿Verdad? Porcentajes. 20% más 20% más 20% más 20% más 20%. 100. Ok. 125 más 125 más 125 más 125 más 125. 625. Ok. Entonces cuando te pregunten cuánto es la fracción de filtrado glomerular, tú le dices en cuánto lo quieres, en porcentaje o en mililitros. Igual que la fracción de eyección. Sí.
En porcentaje 20%, en mililitros 125 mililitros. Es decir, que no todo el jugo que llega a los glomérulos es filtrado, ¿no? Solamente 125 de los 625. O sea, solo el 20% del jugo, del líquido que llega a los glomérulos será filtrado al espacio de Bowman. No se muevan, no se muevan. De hecho, paso por aquí y quiero que no se muevan para yo demostrarme que todavía estoy en peso y forma. Cuando ya no quepa, entonces ahí sí, profe, ponte a brincar 1:30 a la cuerda. Y deja tu obsesión por las tortas ahogadas los fines de semana. Y sobre todo por los 2 tacos de papa dorados para que amarren. O sea, cuidadito, profe, cuidadito, Wazowski. Eso. Mira, cupe ampliamente. ¿Ya ves? Maravilloso. Entonces, quiere decir que este fin de semana es un fin de semana de torta ahogada de tacos. Bien. ¿Se entiende cuál es la fracción entonces de filtrado glomerular? 20%, porque de 625 que llegan a los nefronas, solo 125 son pasados al espacio de Bowman. Entonces tú le dices, y yo le diría, oye riñón, riñón, mande. Entonces egoísta, tú vas a trabajar con 625 mililitros, ¿verdad? Sí. Y vas a filtrar el espacio de Bowman a 125. Sí. ¿Esos 125 se van a ir a la orina? Y no. ¿No? No. Porque en mi sistema de tuberías, voy a rescatar estos. ¿Cómo? Sí, fíjate muy bien. El riñón filtra. El riñón tiene función de filtración. Va a limpiar la sangre y va a filtrar 125 mililitros. Ajá. Pero también su sistema de tubos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, tienen esta humilde función: reabsorber. O sea, el glomérulo filtró y tiró 125 mililitros de jugo, pero las tuberías van a rescatar 124. Tú le dices, ¿tuberías? ¿Qué? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué rescatan 124 poquiteros piojosos? Ajá. ¿Por qué dices eso, profe? Porque yo fui mesero. Yo di como calamar de un servicio excelente y solamente me dieron 10 pesos de propina. Ay, por cierto, ¿no han notado la gente que ha sido mesero igual que tu profe? Que cuando la gente viene de barrios raza jodidos como el tuyo, es cuando te dejan buena propina. Y cuando la gente viene de barrios bien fresas, bien nice, no te dejan nada, más que malas caras. Eso, exactamente. Pero bueno, dejando los traumas del profe a un lado, reabsorber. Y los túbulos se defienden. Y dicen, mira, profe, ¿te acuerdas que le dijiste a tus muchachines que el cuerpo humano es 60% agua? Sí. Después resulta que nosotros somos egoístas con el agua. Si eres 60% agua, ese 60% agua eres gracias a que nosotros somos egoístas y reabsorbemos, rescatamos todo el agua que podemos. Entonces, sistema tubular quiere decir que después del rescate, ¿cuánto queda para que se vaya por la orina? Eso, mira. ¿Cuánto es la producción entonces, finalmente, de orina por minuto? 1 mililitro. Ok, ya más o menos estoy entendiendo. Entonces déjame ver otra vez, querido riñón. A ti te llega sangre. Sí. Te llegaron 1100 mililitros. Sí, al órgano, al riñón. Sí. A los glomérulos llegaron 625. Sí. Trabajó 125. Sí. Los túbulos recastaron 124. Sí. Y al final los ureteres en la vejiga llega por minuto 1 mililitro. Vaya, no, pues sí. Wow, qué secuencia tan simpática. Exactamente, profe. Vaya, santa madre. Sí, exactamente, santa madre. Pero aquí viene un punto muy importante, fíjate bien. Así como en algún punto en fisiopatología o en los exámenes animales te pueden pedir cuánto es la fracción de filtración, a ti te pueden preguntar en algún momento esto. Que te digan, bueno, Yesenia, ya que andas tan contestadora, la fracción de filtrado glomerular, es de 20%. ¿Podrías decirnos entonces cuánto es el coeficiente de filtración glomerular? Casi, ¿verdad? Mira, cuando esto pase, ¿el coeficiente qué quiere decir? Meramente qué tanto potencial tengo de hacer la filtración, de qué tanta cantidad a qué tanta presión. Ojo, el coeficiente de filtración glomerular es una fórmula matemática muy sencilla. Es una fórmula matemática que viene de los siguientes parámetros. Fíjate bien.
¿Cuánto dijimos que trabaja el riñón? ¿Cuánto filtra? 125, ¿verdad? Ok. Entre. ¿Cuánta presión a favor de las fuerzas de Starling? 60. Era la sumatoria, ¿verdad? 60 contra la coledomótica y la ostática, o sea, 60 contra 18 y 32. ¿Cuánto sobró? 10. Ok, entonces dice, el coeficiente nos dicta una fórmula matemática bien fácil. 125 es lo que voy a trabajar. Sí, ¿a cuánto? A 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Ok, 125 entre 10. 12.5. La respuesta a la pregunta de cuánto es el coeficiente es, meramente preguntas por farolear, ¿no? Pero siempre te las hacen. Es de 12,5 mililitros por minuto en base a la fuerza de filtración. Esta es la respuesta correcta. Que casi siempre no sé por qué vienen los Cenevales, pero si ustedes mantienen un promedio arriba de 90 no pasa nada. Se gradúan por promedio. Y nada de Ceneval. Ah, pero si mantienen arriba de 95 se gradúan por excelencia. ¿Cuál es la diferencia? Nada, nomás dice excelencia y ya. Ya se ocupa hacer el Ceneval en todas las modalidades. Creo que ya se ocupa hacer el Ceneval en todas las modalidades. Bueno, pero aquí entre nosotros pasan el Ceneval, Es una medida recaudatoria más que nada. Ajá. Es que dijeron, oye, el Ceneval cuesta 3,000 pesos, pero como 100 muchachos lo hacen, pero ¿qué tal si lo pones obligatorio? Serían 3,000 pesos por 300, ¿cuántas? Oye, pero es que ellos tenían promedio. Pásalos a todos, no pasa nada. Pero el rollo es que que paguen. Sí, así lamento si creíamos que el mundo era un chocolate, un caramelo gigante. No, claro que no. Así como los que se atrevieron a hacer la película de 1991 de Mario Bros, una aberración al cine, eso no era que tuvieran ganas de crear una película de videojuegos, era ganas de quedarte con su dinero. Al revés, de quedarse con tu dinero. ¡Epa! Entonces, sí, pero no te preocupes, lo pasará. Aún así, nada quita el hecho de que en tu certificado diga se graduó por excelencia. ¿Cómo te llamas tú? Quítale los señoritos de acá. ¿Betsa? Betsara. El otro día me pregunté y dije, ¿cómo se llama esta muchachita que siempre pregunta con sus hoyuelitos en los cachetes? Betsara. Ok, ya no se me va a olvidar. Me estoy aprendiendo poco a poco los nombres. Mira, ahí la llevo. Alesia. Obregón. Digo, ¿verdad? Ahorita no me sé tu nombre, pero me dan los distintivos. Arturo. Avatar. Natalia. Os. Ay. Sofía. No. Monse. No. Carrindo. Pablo. Se los aprenderé, se los juro. Yesenia. María Belén. Mariana. No. ¿Tu nombre? Ani. Angie. Ok, Angie. Andrea. Karen. Sara. Dios mío, ni siquiera la mitad. Qué feo. Voy a hacer un esfuerzo. Voy a aprender un nombre por día. Obregón, empiezas. Samuel. Samuel. Excelente. Ya no se me va a olvidar porque tengo un buen amigo, Samuel Burgos, que vive en el norte, pues, no en Obregón, pero en el norte. Ya se me olvida. Un nombre por día. Amplio. Bien, Samuel. Venga, ya no se me olvida. Y si no, ¿sabes cómo le hago para que no se me olvide? Dibujo a las personas, o sea, dibujaría un monito con chinos y con lentes y pondría Samuel. Y así una plana entera, y ya no se me olvida. Epa, pues. Entonces, fíjate muy bien. Hablando de cantidades, estas son las cantidades con las que nos tendríamos que pelear en cuanto a la función del glomérulo. Meramente saber y decir, ¿el glomérulo qué es? Un enrollamiento de la arteria aferente dentro de la cápsula de Bowman y en conjunto formando el corpúsculo renal. Sí. Al riñón le llega 25% del gasto cardíaco. Sí, 1100, de los cuales alcanzan los glomérulos y las nefronas 125. Mediante las fuerzas de Starling que resultan a 10 milímetros a favor de la filtración, esos 625 se filtrarán 125, generando entre estos dos entonces el coeficiente de 12,5 mililitros por minuto. Ajá, esos 125 son el 20% del 625 que llegó, consolidando la fracción del filtrado glomerular. Ajá, y básicamente es lo que llevamos hasta ahorita de la función del riñón. Ajá, pero vamos empezando, déjate digo, fíjate. Ajá, entonces, primera función del riñón es check.
Profe, tengo una pregunta. Cuando ya pasa al glomérulo, sí, ya es orina. Y ya cuando ya pasa por las armas, cuando la sangre ha llegado, fíjate muy bien, entrando por la arteria aferente, entra por aquí. Entra por aquí y en su paso va filtrándose por tamaño, por carga eléctrica y por forma, y va goteando orina para todos lados, mientras la sangre va pasando por el medio y se va limpiando como en un car wash. Escucha esa música que se llama Welcome to the Car Wash. La baila Bender en Futurama. En fin, entonces mientras va pasando la sangre por adentro, va goteando hacia los lados por forma, tamaño y carga los desechos. Esos desechos están goteando al espacio de Bowman, mientras la sangre va pasando y va siendo paulatinamente limpiada para finalmente terminar su trayecto y regresar al cuerpo por medio de la arteriola eferente. Ajá, ¿y cuál es la pregunta? Que una vez que llega al sistema de túbulos, lo que se absorbe de la orina es solamente agua. ¿Sí? ¿Qué? Estaba pensando en Juan Gabriel. ¿Y en Paquita la del barrio? ¿Sí supieron que se murió Paquita la del barrio? Sí. Chale. Digo, ya estaba re grande, ¿no? Y hace 30 años que yo la oía, ya se veía grande. Pero de todas formas, se le va a extrañar. Muy bohemia la señora. No, en los túbulos no solamente se rescata agua. En el sistema tubular, túbulo con toneo proximal, distal, asa de Henle y todos esos, no solamente se rescata agua, también se rescatan un montón de moléculas también útiles para el cuerpo. Es todo un rollote. Muy padre, muy divertido, pero ya llegaremos a eso. Es la mejor parte de Nefro en realidad. En fin, entonces, primero lo primero, insisto, todo eso lo vamos a ver, pero como siempre tenemos que verlo despacito. Venga. Entonces, primer punto, primera función del riñón, limpiar la sangre. Palomita, check. Ahí estamos. ¿Cómo la limpia? Mediante su barrera de filtración. ¿Cómo lo hace? Por la modificación de la arteria aferente que forma su epitelio fenestrado, su membrana basal y sus podocitos, que limpian por tamaño, forma y voltaje. O sea, carga eléctrica. Sí. ¿Cómo lo hace? Le llegan 1100 mililitros al riñón. 625 directo a filtrar. Filtra 125 a una potencia de 10 milímetros a favor del filtrado por el resultado de las fuerzas de Starling. Sí, lo cual consolida el 20% de lo que le llegó y basado en su fuerza son 12 mililitros por minuto. Ajá, ok. ¿Alguna pregunta entonces del filtrado? ¿Todo bien? ¿Y ya no seguía hablando? Ok, el coeficiente, Andrea, se refiere, cuando tú digas coeficiente de filtración glomerular, meramente la pregunta se refiere a qué tanto potencial tiene, qué tanta capacidad tiene de filtrar, nada más. Es como el coeficiente intelectual, que dicen, estamos midiendo el coeficiente intelectual de todos para ver qué tanto potencial tiene. Que lo usen es otra cosa, pero a ver qué tanto potencial tienen, ¿verdad? El riñón también tiene entonces el potencial, basándonos en esa numeración fisiológica, tiene el potencial de estar filtrando 12,5 mililitros por minuto de jugo. Lo puede hacer más o lo puede hacer menos, todo depende si te has hidratado adecuadamente. ¿Ya te hidrataste adecuadamente hoy, Andrea? Maravilloso, excelente, bien. ¿Nada de qué? ¿Alguna otra pregunta? Qué monas están estas mesitas, ¿eh? La verdad que ojalá pudiera volver a ser un estudiante, no, la neta no. Pero ojalá pudiera volver a unos años y decirle a mis amigos hace 20 años que el bus va a estar re limpio dentro de 20. Pero bueno, muros, amigos, las botellas todos empolvados, todos feos. El piso estaba rojo como si fuera un simbolismo de que aquí mataron y enterraron a alguien. O sea, no. ¿Se han dado cuenta que el laboratorio de Gustavo Fring tenía el piso rojo? Porque ahí estaba enterrado Howard y Lal. Pero bueno, ¿qué les digo? No han visto Breaking Bad ni Better Call Saul, así que no puedo conversar con ustedes. ¿Qué sucede, profe? Nada sucede. ¿Alguna pregunta entonces? Deudas. ¡Epa! Las fuerzas de Starling, ¿me puedo repetir? Porque son las notorias que estudian para el CAT, que lo tenga. Una llegada adecuada de líquidos y nutrientes. Todos los tejidos, el riñón también contando, tienen sus vasos sanguíneos que llevan el jugo, y ese vaso sanguíneo tiene fuerza hidrostática, presión hidrostática que dice sal, fuerza coloidosmótica que le dice quédate, y el tejido a su vez tiene fuerza hidrostática que le dice vete al capilar, y fuerza coloidosmótica que le dice quédate aquí en el tejido. O sea, hidrostática y coloidosmótica ahí en el tejido y ahí en el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y tienen que competir.
tienen que hacer competencia y lo que sobre es lo que va a definir. Al final se va a hacer una resta, una sustracción de las fuerzas y la que quede va a ser con qué tanta fuerza o se va o con qué tanta fuerza se está regresando. ¿Más o menos? ¡Maravilloso! Sigamos. Ahora, antes de pasar a los sistemas tubulares, acuérdense que dibujamos las nefronas. Todas las nefronas, ¿cómo odio estos pizarros tan chiquitos? Pero bueno, peor, podría ser peor, ¿verdad? No tener pizarrón. O aula. Así es, ¿o qué? ¿Agua? O aula, o que no sacaran del... Ah, sí, no, eso no lo superé. Eso no lo voy a superar un muy buen rato. Eso fue doloroso. Pero bueno, obviamente ya sabes y ya has de deducir que tu profe se ahoga en los vasitos de agua. Pero es lo que hace divertido la vida, ¿no? ¿Qué sería sin ahogarse en los vasitos de agua? ¿Seríamos meramente robots? No, hay que ponerle emoción a las cosas. Sí les dije que el día de ayer me llamaron los del periódico Mural para también hacerme una entrevista. ¿Qué jodido le pasa al mundo? ¿Que no tienen que publicar nada? Pues resulta que la chica que me entrevistó de lo del medio UDG resulta que tiene una amigui en el periódico Mural. Y me llamó ayer, un número desconocido, y yo dije, por favor, Diosito, que sean las extorsionadoras. Por favor, para una vez más tratar de invitarlas a salir. Para que luego me cuelguen y ya no me contesten. Y yo, chale, la historia de mi vida. Sí, bueno, no era una extorsionadora, aunque el número dice Guanajuato. Y no, era la muchacha de medios. Y dije, hola hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Hola, profe. Oye, te quería preguntar si puedes tener una entrevista telefónica con una compañera amiguita mía de Mural. ¿Periódico? ¿Sobre qué? Ay, sobre los videos, porque te siguen subiendo tus chiquilines a TikTok. Y yo, vaya, santo Dios, en vez de ponerse a estudiar farmacología, fisiología, fisiopatología. No, la neta no, es que yo no les dejo tarea precisamente para que se diviertan con... y me dijo, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, sí puede, no hay problema, ¿por qué no? El rollo es que sí, lo bueno es que fue telefónica. Y resulta que sí es de Mural, La segunda vez que voy a aparecer en el periódico Mural, pero esta vez no por vandalismo. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Digo, la otra vez fue por vandalismo o así le pusieron la nota. Yo no hice nada. Todos dicen lo mismo, profe. No, es que yo no hice nada. Imagínate esto, estaba yo en San Juan de Dios comprando Converse. El problema es que se dio una redada de policías ahí, dizque en un operativo de esos que hacen cada tanto, de antipiratería. Obviamente esto es piratería. El problema es que tu profe ya estaba comprando tenis. El problema es que llegan los de azul, agarran a todos los locatarios y me agarran junto con ellos. Claro que también, en cierta forma, yo me lo gané. ¿Por qué? Porque me acababa de rapar. Así es, estaba cerrando ciclos. Entonces, me rapo, estaba comprando Converse y como verás mis facies prehispánicas, rapado, me hicieron parecer un mara salvatrucha cualquiera. Entonces llegan los de azul, me agarran, me tuercen la mano para atrás y ahí me llevan a la iglesia de San Juan de Dios, allá a la banqueta, y yo no trabajo aquí. Y los locatarios de San Juan de Dios, bien decentes, bien cívicos, no, sí trabaja aquí, yo lo he visto. Entonces ahí me tienen arrodillado con la cara así en la barda del templo. Ajá, y es cuando supe que marcan mucho su territorio los indigentes ahí. Ajá, y entonces pues ya me treparon. El problema es que tomaron un montón de fotos y las subieron al mural, y yo ahí. Le dijeron, miren, un operativo antipiratería y se detuvieron a varios locatarios. Yo, chale. Pues que ni siquiera era. Pero bueno, ya después fue mi viejo, explicó las cosas, enseñó mi credencial de estudiante de Cooks porque ya estudiaba medicina y le creyeron. Ok, y me dejaron ir sin multa. Qué bueno, pues es la segunda vez que va a aparecer en Mural. Qué bueno, qué padre. Y esta vez no por cosas ajenas a mi voluntad. Exactamente. Bueno, entonces, fíjate muy bien. Vamos a seguir ahorita con la cuestión de los sistemas tubulares, pero, antes, quisiera que nos tomáramos un pequeño tiempo para ver otra función del riñón. Antes de seguir con eso de las tuberías, vamos a hablar, ¿por qué? Porque lo de las tuberías ocupa un pizarrón más grande, pero, vamos a explicar otra función del riñón que no tiene que ver con tanta ocupación de pizarrón, y esto es el equilibrio del agua. ¿Equilibrio de qué? Equilibrio del agua. Ok, bien, anotado. Entonces, cuando nos conocimos, muchachines, cuando nos conocimos en enero,
cuando llegué con mis reglas mortíferas a tu salón y lamentablemente no me creyeron eso de que era malvado, entonces hablamos de que el agua es importante. Dijimos que si había mucha agua, el cuerpo iba a hacer lo suyo, o sea, la ibas a orinar. Y ahora sabemos por qué, ¿verdad? Más agua tomas, más presión hidrostática en los glomérulos, más fuerza de Stalin a favor de la filtración y más agua tirada a las tuberías. Ok, entonces, orinar. Si es demasiada agua, mientras es mucha agua, más vamos a orinar por aumentar entonces la presión hidrostática. ¡Ah! Pero, antes de hablar del equilibrio del agua, sí, hablando de eso, sí, de una vez, fíjate muy bien. Las arterias, fíjate bien, arteria aferente y eferente. Vamos a ponerlas aquí, abajo. Un juego de lógica. Arteria aferente, sí, arteria eferente. ¿Estarán de acuerdo conmigo en qué? Bueno, no están de acuerdo conmigo. Bueno, spoiler. Cuando veamos circulación, vamos a hablar largo y tendido de las mangueras. Spoiler, las mangueras tienen capacidad ¿de qué? Una, de apretarse. También conocida esa capacidad en el bajo mundo como la vasoconstricción. Les presento la palabra del día, vasoconstricción. O sea que la manguera meramente puede apretarse de buenas a primeras, ¡profe! Sí. ¿Por qué lo hace? Bueno, la histología y la morfología dicta que las arterias tienen una capa media que se llama capa muscular, de músculo liso, que actúa como sincitio y que si tiene la llegada de calcio adecuado, aprieta y oprime la manguera. Sí, ok. Y las mismas arterias, cuando ese músculo liso se relaja, tienen la capacidad ya no de contraerse, sino más bien de abrirse, de dilatarse. Proceso llamado vasodilatación. Entonces las arterias, gracias a su atribución del músculo liso, si éste aprieta, se contraen. Si éste se afloja, la arteria se dilata, cambiando entonces su calibre por lo tanto. ¿Sí? Ok, entonces las arterias tienen esa cualidad, tienen esa buena función. Ok, y tenemos dos arterias de cada lado de la cápsula de Bowman. O sea, quiere decir que hay arteria aferente, una manguera de un lado hacia el glomérulo, y hay una arteria eferente que sale del otro lado. ¿Sí? Ok, fíjense muy bien. Por pura acción y lógica. ¿Se acuerdan que el día de ayer platicábamos? ¿Qué? Ay, santa madre, voy a estirar las piernas porque si no luego me trabo, ¿eh? Ay, disculpen. Entonces, pero bueno, no me siento mal. Tengo una amiga, una antigua alumna enfermera, y estábamos hablando ayer y le dije, oye, ¿no te ha pasado que si te pones en googlillas más de 4 minutos luego te trabas? Sí. Ah, bueno, qué bueno que no me pasa a mí nada más. A veces la única forma de no sentirte tan miserable es conociendo que a alguien le va igual o peor que tú. Chale, profe, qué mala persona eres. Eso sí, no lo niego. ¿Acaso cuando llegué yo como el meme del Saitama, acaso yo te dije que era buena persona? No. Entonces, fíjate muy bien. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos de los parámetros? La circulación vuelve. De los parámetros de presión. Presión del glomérulo ya la conocemos, ¿verdad? 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Flujo, ya lo conocemos, ¿verdad? 625 mililitros. Ajá. Y resistencia. La resistencia entonces en los vasos sanguíneos involucra dos cosas, involucra dos puntos: la dilatación y la constricción. Constricción y dilatación. Ya se me está acabando este verde y este está muy padre porque es un verde casi tirándole oscuro. Tengo que darme una vuelta al Home Depot, que es donde venden estos colorcitos. De hecho, estaba viendo un comentario de unos TikTok que subieron y decían, díganle al profe que dónde consiguió el color amarillo. En el Office Depot. Fácil, easy. F. Entonces, ahí tenemos, chiculines. Ahora, fíjense bien. No voy a dibujar el glomérulo para no encimar las cosas. Pero imaginemos el filtrado. Las fuerzas de Stalin, como te los acabo de decir. Ahorita, si quieren, no escriban.
Lo que necesito es que usen la razón, la lógica. Pero, profe, yo estoy enamorado ahorita. Oh, Dios, entonces tú no estás usando la lógica. Tienes razón, si estás en esa situación, no respondes. Porque acuérdense, cuando veamos neuro vamos a ver que cuando alguien está enamorado son los mismos neurotransmisores y la misma ruta que estar loco, esquizofrénico. Entonces, si hay alguien aquí que está con el San Valentín y viendo todo en color rosita, esa persona no responda. Fíjense bien, ¿qué pasa si a nivel del glomérulo la arteria aferente se abre y la arteria eferente se contrae? ¿Qué va a llegar al glomérulo? ¿Menos o más agua? Más agua. ¿Habría más filtración o menos filtración? Más, porque habría mucha presión hidrostática, subirían los 60 hasta la fregada, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, si la arteria aferente se dilata y la arteria eferente se contrae, eso nos da igual a mayor filtración. Epa. Siguiente suceso. Digamos ahora que la arteria aferente es la que se contrae. Y la arteria eferente es ahora la que se dilató. La pregunta es, ¿llegará más agua al glomérulo? No. ¿Habrá más presión hidrostática? No. Esta va a bajar. ¿Habrá más filtración o menos? Menos. Exactamente. Entonces quiere decir, profe, que también la filtración va a depender. La filtración va a depender de la resistencia. Así es. La filtración va a depender de las fuerzas de Starling, pero también esas van a depender si la llegada de sangre está abierta a la manguera o está cerrada, en contraposición con la del otro polo. ¿Quiere decir que las arteriolas aferente y eferente pueden abrirse o cerrarse? Sí, y dependiendo de cómo lo haga cada una, es si habrá más filtración o habrá menos filtración. ¿Sí, más o menos? A esto, los libros de fisiología le llaman el efecto de Donan. Ah, ya vi, eran las fuerzas de Ferrein. Las líneas del riñón eran líneas de Ferrein, no de Ferrini. Ganaron los alemanes, perfecto, maravilloso. Excepto en el mundial, en el penúltimo mundial, ¿verdad? Cuando les ganó México. Pero estaban deprimidos los alemanes, ¿verdad? Y ahí tienes al ese cuate de Chicharito, de todo pintado de rubio, oxigenado, mal teñido, diciendo, imaginemos cosas. ¡Ay, hijito! Hijito, esos alemanes les dijeron, ¿sabes qué? Te agarramos borracho conduciendo, te vas al mundial a hacer el ridículo, te metemos al bote. Bueno, fue al mundial, hijo, en fin, pero bueno, ¿qué digo? ¿Verdad? Yo odio el fútbol. Bueno, volviendo al rollo. Chale, profe, pues tú que no odias. El fútbol sí, pero el béisbol no. Eso, entonces entiende entonces el rollo. Es otro rollo muy importante que debemos de tener en cuanto a la filtración glomerular, chavalos. La resistencia. O sea, de un lado quién va a hacer constricción y del otro lado quién va a hacer vasodilatación. Cuando estemos en fisiopatología el siguiente semestre, eso nos va a servir bastante, sobre todo para ver cuándo se compromete la filtración glomerular y qué medicamentos abren la arteriola aferente, que es la que nos importa. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces al equilibrio del agua. Dijimos que el equilibrio del agua, los riñones, entonces, si hay demasiada agua, vas a orinar mucho. ¿Sí? Mientras más agua tengas, más presión hidrostática y más vas a orinar. Cuando orinas mucho se llama poliuria. La palabra del día, chicuelos. Poli, mucho. Uria, orina. ¿Cuánto es mucho? Ok, cuando en un día tú orinas más de 2 litros de agua, estás en poliuria. No quiere decir que sea malo, ¿eh? Puede ser malo, más bien investiga por qué. Profe, yo estoy tomando mucha agua. Ah, es normal entonces. Una poliuria normal, una poliuria fisiológica. Ah, ¿y qué pasa, por ejemplo, si no tomo casi agua? No habría presión hidrostática y entonces tendría lo contrario. Lo contrario del poli es oligo. Oligo es poquito. Oliguria. Como decía nuestro anciano presidente que se fue, ¿verdad? La oligarquía de los partidos políticos. Ah, oligarquía, el dominio de unos pocos. Oligo, pocos. Arquía, el dominio de. Monarquía, un solo gobernante, el rey. Ok, bien.
Oliguria, cuando al día orinas menos de 500 mililitros. Me imagino que ya notaron el patrón, ¿verdad? Si orinan más de una coca de 2 litros, están orinando mucho. Si orinan menos de una coca de media, están orinando muy poco. Entonces, ahí tenemos las dos constantes fisiológicas. Al día, lo que se supone que es considerado normal que orinemos es entre 2 litros máximo y 500 mililitros mínimo. Tomando en cuenta que una persona en reposo al día necesita 3 litros de agua básicos para mantener su hidratación, ¿verdad? Ok, entonces, cuando tú tengas un paciente que llegue y te dice estoy orinando mucho, es que está en poliuria, más de 2 litros de orina al día. Oh, llega con oliguria, menos de 500 mililitros, una coca de 2, una coca de medio, maravilloso. Entonces el equilibrio del agua lo da la presión hidrostática y cuando hay mucho orinarás más. Ey, pero cuando no hay agua, ¿qué? El riñón también va a generar respuesta. Fíjate muy bien. Cuando tú casi no tomas agua en todo el día, epa, cuando tú no has tomado agua en todo el día, casi no orinas. De hecho, mucha gente dice, chale, no he tomado agua en todo el día, profe. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, me preocupa porque casi no he orinado. Ah, ¿y por qué no has orinado? Bueno, número 1, porque la presión hidrostática de mis glomérulos ha disminuido. Pero aparte, el riñón dice, profe, ¿quién habla? Yo. Profe, fui yo. Soy yo el que está haciendo que no orine el paciente. Tú, riñón, estás haciendo que no orine el paciente. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Por qué lo estás haciendo? Ay, es que ¿sabes qué, profe? Cuando tú te estás quedando sin agua, cuando tú estás orinando pero ya no estás tomando agua y esta se está agotando, yo riñón, recibo la orden de ya no tirar agua. Acuérdate que yo tengo la posibilidad de tirar agua, pero recibo la orden de que no sea tirada. Ah, ok. Oye, riñón, de por sí tirabas re poquita. ¿Cómo, profe? Sí, ya me enteré, infeliz, de que los glomérulos filtran 125 y tus túbulos bribones rescatan 124. O sea, así como que tú digas tiras mucha orina, ¿no, Ah, pues muy bien, profe. Pues cuando te estás quedando sin agua todavía tiro menos. Chale. ¿Neta? Sí. O sea, todavía encima y aparte recibo la orden de tirar menos. Platícame de eso. Bueno, profe, fíjate muy bien. Cuando se está acabando el agua del cuerpo, ¿te acuerdas que dijimos que si se acaba el agua del cuerpo se iba a acumular la jamaica? Sí, me acuerdo. ¿Y quién era la jamaica del cuerpo? El sodio. ¿Y cuánto era lo normal de sodio? 145. No. Chale. 135, 145. ¡Eso! Bien, 135 a 145 miliequivalentes por decilitro. Acuérdense que les dije, apréndanse esa cantidad a fuego como si fuera el número de teléfono de su novio o de su novia. Chale. Si yo fuera la susodicha, ya los andaría mandando a la fregada. Si de no te aprendiste el sodio normal, no. Entonces tampoco te aprendiste mi teléfono. ¡Terminamos! No eres tú, soy yo. Ah, cuando te digan eso, sí son ellas, Pero bueno, en fin, es algo así como para que no te duela, pero termina doliéndote más y tú dices, chale, vete peor. Bueno, entonces fíjate muy bien. Cuando el agua escasea, acuérdate que todos somos jarritas de agua. Aguarden que platicamos que éramos jarritas de agua con jamaica diluida. Pero, dijimos que no todas las jarritas tenemos el mismo tamaño. Alesia, ¿cuánto mides? 1.65. ¿1.65? Entonces, mientras Alesia es una jarrita de 1.65, Nepa, ¿cuántas pues café? Vieja ondulada del pelo. Yo pensé que era china. ¿Por qué pensé que eras china? Así china curly, así. A veces se me hace más chino. Sí, ¿verdad? Depende de la humedad. Sí. Órale. Entonces, mientras Alesia es una jarrita de 1.65, su celular porque está grabando. Ahí estamos. Entonces, mientras Alesia es una jarrita
de 1,65. Chaparrito. En fin, tu profe es una jarrota de 1,92. Entonces, como habíamos dicho en aquel tiempo, chicuelos míos, no la misma agua nos va a llenar. No la misma agua nos va a llenar. ¿Qué es lo que va a definir entonces que estamos bien en nuestra agua? La dilución de nuestra jamaica. Si nuestra jamaica aumenta, significa falta de agua. Si nuestra jamaica se diluye, quiere decir básicamente, te está sobrando, tírala. Ok, vas a poner pelo. Sí, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar a ti y a mí? Bueno, que somos jarras que ocupan agua, pero nuestro jamaica es lo que nos lo va a definir. Por lo tanto, estarás de acuerdo conmigo, jovencita, que cuando se nos esté acabando nuestra agua, independientemente del tamaño de jarra que seamos, nuestro sodio se va a ir por las nubes. Una hiperosmolaridad. Ajá. Una hiperosmolaridad que no va a ser pasada por alto por el cerebro. El cerebro va a estar chupando el agua, bebiendo la sangre y saboreándole. Va a decir, ñam, 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 ñam. Oye, cuerpo, ¿qué? Pues el agua, la sangre, está muy cargada de sal. Está muy cargada de sodio. Por lo tanto, falta agua. ¿Sí? Sí. Y entonces el cerebro, al captar esa hiperosmolaridad, dice, pues yo voy a ofrecerle al cuerpo una solución. ¿Cuál? Este mecanismo. La sed. Arre. No, pues wow, cerebro, qué bueno, ¿eh? Oye, ¿y cómo es que formaste la sed, amigo? Ah, dice el cerebro, pues mira, profe, yo tengo adentro de mi piso, mira, en el piso del cerebro, ajá, en el piso, en el suelo del cerebro, ajá, tengo un montón de neuronas especializadas, ajá, formando un mecanismo que se va a comunicar directo con tu lengua, con tu garganta, con la mucosa de tu boca, para resecarla, y yo también voy a formar esas neuronas para que tú busques desesperadamente un vasito de agua, ¿ok? Y oye, ¿y esos grupos de neuronas están solamente en tu piso de tu morfología? Sí. ¿Cómo se llama esa zona del piso tuyo, cerebro? Se llama hipotálamo. Ah, hipotálamo. Un grupo muy divertido de neuronas haciendo equipo y llevando a cabo labores específicas en pro del cuerpo. Ah, solamente en el hipotálamo se lleva a cabo el mecanismo de la sed, querido cerebro mío. No, ahí se llevan un montón de funciones, pero te voy dando el spoiler para cuando estemos en neuro. Hey, ahí desato el mecanismo de la sed. Cuando tú tienes sed, es tu cerebro diciendo, tu jarra, independientemente del tamaño, se le está concentrando el sodio. Ah, ok. Entonces la sed es, necesito agua. Oye, cerebro, ¿y qué pasa si no la tomo? Bueno, si no la tomas, a tu riñón se le va a dar la orden de que todavía suelte menos agua. ¿Neta? Sí. Ah, platícame de eso. Ah, fíjate muy bien. Recordarán ustedes, queridos chavalos, ustedes que son sobrevivientes del holocausto llamado morfología, sabrán que morfológicamente el hipotálamo tiene un ayudante, un secretario, una glandulita re chiquita del tamaño de un chícharo muy mona, que vive inmediatamente abajo, que vive inmediatamente abajo del hipotálamo, descansando sobre una pequeña oficinita hecha a medida llamada silla turca del huesito esfenoides, uno de los principales huesos impares que forman el piso del cráneo. Sí, también conocido en el bajo mundo o en la medicina de antaño como la glándula pituitaria. Pero como eso generaba demasiados albures, sobre todo en Latinoamérica, le cambiaron a glándula hipófisis. Porque ¿qué sería del humor latinoamericano sin el doble sentido? Sí, el doble sentido, exactamente. O cuando le decían a mi otro yo, que tú eres una persona muy mal pensada, muy lépera, y todo lo dice en doble sentido, y dice, me lo sostienes y me lo pruebas. Oh, pues puras fallas. Chaval, te están echando la viga y tú todavía te echas tierra. Pero te están haciendo el hoyo para que te vean, tú te metes y todavía estás aventándote la tierra al pecho. Puras fallas, oh Dios santo, ¿no? ¿Por qué me caes tan gordo? Pero bueno, en fin, amenazó con venir, para marzo.
Oye, ¿me invitas allá? Es que te vi en el TikTok y yo, santísima madre. ¿Me invitas a tus clases? No, por supuesto.